Lo que viene ahora es uno de los revolucionarios más importantes que tuvo la historia de Latinoamérica también, si se quiere, ¿no? Y es Emiliano Zapata. Sí, la semana pasada, el día 8, cuando estábamos haciendo el programa, se cumplía un aniversario más del nacimiento de este hombre, de este campesino, un hombre bien de abajo, bien del pueblo, no un intelectual. No tengo nada contra los intelectuales, quiero aclararlo. Si son del pueblo está bien, si son del enemigo no. Pero un hombre que tenía unas pequeñas parcelas de tierra heredadas de sus padres, muy poquitas, y que cuando la cosecha era magra, casi siempre era magra, porque la tierra era poca, laburaba en fincas vecinas como domador, haciendo tareas de campo. Fue un laburante, un hombre del pueblo, don Emiliano Zapata, nacido el 8 de agosto de 1879 en México, en un país empobrecido, en donde los terratenientes, que eran muy pocos, tenían el 90% de las tierras, ¿sí? El 90% de las tierras tenían los campesinos. La inmensa mayoría de los campesinos, por lo tanto, no tenían tierras, trabajaban en las tierras de los terratenientes. Lo mismo que pasa más o menos ahora en la República Argentina, pero un poco peor, porque allá incluso no había en ese momento ningún tipo de sindicalización de los peones, ni leyes que los protegieran, ni nada por el estilo. Emiliano Zapata fue uno de los líderes revolucionarios más importantes, surgidos en el marco del movimiento agrarista, encabezado por Francisco Madero. Francisco Madero sí era un tipo de la intelectualidad, un político que había decidió tomar la bandera de la reforma agraria, entendiendo que México, que era un país agrícola-ganadero por excelencia, debía tener mejor repartida la torta, y que no podía ser que los terratenientes tuvieran toda la tierra y los campesinos no tuvieran nada. Entonces, teóricamente, este señor Madero, que llegó a la presidencia de su país, quería impulsar una reforma agraria. El problema era que la oligarquía no quería, y el ejército y los milicos de aquel entonces estaban en manos de esa oligarquía. Y entonces, claro, se vino una dictadura. Se vino una dictadura que barrió con todo el constitucionalismo y con todas las libertades democráticas, las pocas libertades democráticas que había en México. Y esa dictadura estuvo dirigida por un señor que se llamó Porfirio Díaz, que fue un dictador que sometió a México a la peor de las represiones, con miles de muertos, encarcelados, torturados, exiliados, lo que hacen todas las dictaduras en todas partes del mundo, lo que han hecho en América Latina por muchísimas décadas. Este periodo se llamó el Porfiriato, y contra ese Porfiriato se levantó un sector del pueblo mexicano, sobre todo
en la localidad de Morelos, que era algo así como la provincia de Buenos Aires, en extensión y en pobreza. Los más pobres entre los pobres estaban en Morelos, y en Morelos estaba Emiliano Zapata. Y se juntaron un día los pobladores de Morelos en el Consejo Municipal de Morelos para elegir autoridades, porque los tipos que estaban ahí no hacían nada, como suele ocurrir en todas partes. Los elegidos nunca hacen nada por el pueblo, están ahí, ¿no?, pintados o defendiendo los intereses del antipueblo. Bueno, acá pasaba más o menos lo mismo. Entonces se reunieron todos los pobladores de Morelos para elegir nuevas autoridades al Consejo Municipal. ¿Y a quién eligieron? A Emiliano Zapata. ¿Por qué? Porque era un laburante, un campesino pobre y laburante como ellos. Y ahí se les ocurrió, la historia es larga, no los quiero aburrir con toda la historia de Emiliano Zapata, cómo fue que llegó a ser el comandante del Ejército del Sur, porque había un ejército en el sur y un ejército en el norte, que peleaban contra los terratenientes, que tenían su ejército. El ejército de México era el ejército de los terratenientes, y el ejército del pueblo, el ejército del norte y el ejército del sur. Y el ejército del sur lo comandaba Emiliano Zapata. Emiliano Zapata entendió que había que formar un ejército de pobres, de campesinos pobres, armados contra el ejército de la oligarquía mexicana. Y allá fueron a la guerra civil en México contra la oligarquía terrateniente. ¿Y qué hizo o qué hacía Emiliano Zapata a medida que sus tropas iban avanzando? Lo mismo que hacían acá en el siglo XIX los libertadores. Le iban confiscando la tierra a los terratenientes y se la iban entregando a los campesinos. Entonces, por donde pasaba el ejército del sur, los terratenientes perdían sus tierras y los campesinos recuperaban sus tierras. Ese era Emiliano Zapata. Y no solo las tierras, sino que había también toda una serie, toda una batería de leyes que dignificaban al pueblo trabajador. 3 millones de braceros, 3 millones de campesinos, 3 millones de peones rurales trabajaban para aproximadamente 1000 terratenientes. 1000 terratenientes, 1000 familias terratenientes tenían una peonada o un campesinado pobre que trabajaba para ellos, que les trabajaba las tierras, de 3 millones de personas. Y una parte importante de estos 3 millones de personas se levantaron en armas, tanto en el norte como en el sur, contra esos terratenientes y le quitaron las tierras. Y yo quiero relacionar esto, permítaseme la digresión, pero como estamos en la Voyager de vuelta, vamos a hacer un viaje a años luz, a segundos luz, y nos vamos a venir acá a la República Argentina, lo que dice Grabois. ¿Qué dice Grabois? Grabois dice que aunque él va a votar por Massa, y bueno, algún defecto tiene que tener el pobre Grabois, no va a dejar de luchar
por la expropiación de Edenor y de Sur y por la redistribución de las tierras de los terratenientes en Argentina. ¿Eso dijo Grabois? Eso dijo Grabois. Mirá. Y parece que se lo dijo en la cara a Massa, y a Massa no le gustó un carajo. Pero bueno, así están las cosas, ¿no? Hay que juntar todo lo que sea posible, dice Massa y el gobierno, para vencer a Milei. Y si Grabois es medio zurrito, venga, total, después le pegamos una patada o le damos unos bolsones de comida cuando seamos el gobierno, ya está. ¿No? Pero fíjense ustedes cómo el tema de la reforma agraria es un tema muy importante. Era importante en el México del siglo pasado y es importante hoy, porque uno de los problemas fundamentales que tiene América Latina es el problema de la concentración de las tierras en pocas manos. Y en aquella época, Emiliano Zapata tenía muchos compañeros que lo seguían y también tenía algunos problemitas. Sí, dígame. No, estoy haciendo la del capitán, la del capitán que ahí está, me gustó, no me acordaba. Sí, paz y no sé qué, decía Spock. Bien. Bueno, tenía problemas, ¿por qué? Porque habían surgido también un montón de líderes revolucionarios y más o menos que también tenían sus pequeños ejércitos, y uno de ellos era Pancho Villa. Pancho Villa había sido un delincuente común, un ladroncito, que había devenido, entre comillas, revolucionario, pero que en realidad no tenía una ideología y no tenía las cosas muy en claro. Cometía pillajes, hacía cosas que no se deben hacer, mientras avanzaba, y confiscaba también a los terratenientes por otra parte. Y hubo muchos problemas entre Pancho Villa y Emiliano Zapata, a pesar de lo cual fueron a una alianza que duró algunos años y que después se disolvió por las diferencias políticas que tenían. En medio de todo esto había un señor que formaba parte del ala moderada de la revolución. Vieron los moderados, hay que tener cuidado con los moderados, porque a veces son compañeros, pero a veces están del otro lado. Uno no sabe, con este tema de la moderación, ¿no? Del vamos despacito, de no, tanto no seas extremista, todas esas cosas. Los moderados a veces se vuelcan para el otro lado, ¿no? Los moderados son los que se acomodan y después no quieren dejar la comodidad. Bueno, Venustiano Carranza era uno de esos moderados, que llegó a ser presidente de México. Y como llegó a ser presidente de México después del porfiriato, y como era moderado, ¿qué hizo? Lo mandó a asesinar a Emiliano Zapata. Dijo, vamos a matarlo a Zapata, porque Zapata es un zurdito. No lo digo así, pero esto, andar reclamando las tierras y confiscando las tierras todo el tiempo, al frente del ejército, ese ejército de campesinos, son todos unos negros de mierda, habrá dicho Venustiano Carranza, y lo mandó a matar a Emiliano, y Emiliano murió asesinado por orden de Venustiano Carranza, y después se armó un despelote bárbaro, como se pasa siempre que muere un gran revolucionario, ¿no? Pero queríamos rescatar acá a don Emiliano Zapata porque nos parece que es la máxima expresión, fue la máxima expresión en su momento del movimiento revolucionario mexicano y uno de los grandes revolucionarios de América Latina. Después vinieron los zapatistas, ¿no? Los zapatistas empezaron bien. Empezaron bien. No vamos a hablar del zapatismo ahora porque es un tema muy largo, muy complejo. Pero yo creo que si Emiliano Zapata resucitara, los agarra patadas en la cola a todos los zapatistas actualmente, ¿no? Pues es un zapatismo light, un zapatismo, no sé cómo denominarlo, ¿no?
flores en los fusiles, ¿se acuerdan de la frase flores en los fusiles? Pues estos son flores en los fusiles, ¿no? Es un ejército zapatista que nunca libró un combate con nadie. ¿No? No sé, disparan ideas, tienen cosas muy lindas, muy pintorescas, muy autóctonas, muy progresistas. Pero zapatistas, mi vieja diría zapatistas eran los de antes, ¿no? Y bueno, don Emiliano Zapata pasó a la historia inmortal de las rebeliones de América Latina como uno de los grandes revolucionarios que ha tenido nuestro continente, ¿no? Y queríamos honrar su memoria. ¿Usted tiene algo para decir, don Emiliano Zapata? Lo que quiero agregar es que me parece muy completo lo que usted ha dicho, pero para las generaciones que no han conocido la historia de Emiliano Zapata o de los muchos grandes revolucionarios, que no son revolucionarios porque se les ocurre rebelarse, sino porque logran, como Emiliano Zapata, hacer de su rebelión una historia concreta, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, Emiliano Zapata logró que el territorio que él lideraba, la parte fuera autónoma, que el gobierno se arrodillara ante ellos, ¿no? Que el gobierno entendiera que ellos eran una comunidad autónoma, que el gobierno tenía que obedecer lo que ellos decían, y que logró en esa autonomía educar a la gente, lograron tener sus propios hospitales, lograron tener su propia, lo que tiene que ver con una autonomía seria, necesaria, ¿no? Bueno, por eso era un revolucionario, porque peleaba por algo y lo concretaba, y lo llevaban a cabo. No eran rebeldes sin causa, digamos, ¿no? Eran rebeldes con todas las causas y con los pies puestos sobre la tierra y en las necesidades del pueblo, por supuesto, que por eso el pueblo lo honra como corresponde. Vamos a comentar un dato de color, ¿no? Que no es importante, pero que es simpático, porque hay que ponerle un poco de simpatía a estas cosas, porque si no uno sale puteando de la radio, ¿no? Y dice, ¿para qué vine? Siempre malas noticias. Emiliano Zapata tuvo más de 16 hijos. Que era como Bob Marley, no, Bob Marley tuvo más todavía. No, a ver, 16 hijos reconocidos, algunos dicen que tuvo más. Tuvo como 5 compañeras de viaje a través de su vida, y se ve que entre cuetazo y cuetazo estaban buscando, ¿vieron como los judíos ortodoxos que buscan al Mesías? Bueno, este también buscaba al Mesías, lo buscaba y siempre encontraba, no era el Mesías, pero seguían intentándolo, ¿no? Y hay varias historias de don Emiliano Zapata y de sus esposas, ¿no? Hijos por todas partes tenían. Hacían la revolución y hacían hijos. Que también a mí me da la impresión de que era una manera de sembrar para el futuro, ¿no? Vamos tratando de parir el hombre nuevo, el hombre que van a ser en una patria liberada, ¿no? El hombre nuevo, tanto que hablaba el Che de eso, ¿no? Pero yo digo, a raíz de lo que usted está diciendo, yo es algo que me vengo preguntando hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con las generaciones venideras a los grandes acontecimientos revolucionarios de la historia que no se pueden sostener? ¿Por qué? ¿Eso es un triunfo del capitalismo o es un defecto de los revolucionarios? ¿Por qué en una familia de gente luchadora, revolucionaria, si se quiere, que ha participado, qué sé yo, sus hijos piensan en otra cosa? Es un temazo, ¿no? Un temazo para... ¿Qué tema, no? Para analizar y... A ver, Charito. Para analizar. Charito quiere decir algo. A ver qué dice Charito. Yo creo que porque los hijos de esos revolucionarios lo tienen todo servido y no han tenido que luchar por lo que lucharon sus viejos. Puede ser. Es un tema, es una puede posibilidad. Ser, claro, es una posibilidad claro, válida. Sí, sí. Yo sí. creo que tiene que ver también un poco con los tiempos van cambiando, las luchas van cediendo, y entonces los hijos se crían en otra cuestión. Pero miren que en Cuba, después de la revolución, todos se educaron, los pibes no podían dejar de ir a la escuela, todos universitarios, y mira la situación de Cuba ahora, ¿no? Y bueno, hay que ver. ¿Por qué será? ¿Algún oyente, alguna oyente se anima a mandar algo? Nosotros de acá de este lado escuchamos. Esto me hace acordar
Me hace acordar esa canción que no sé quién la escribió, pero es una canción maravillosa, que cantaron muchos y que cantó magistralmente Mercedes Sosa, que se llama Cambia, todo cambia. ¿No? O no te bañarás 2 veces en el mismo río, ¿no? Uno puede comparar con muchas cosas. Yo cuando tenía 20 años tenía una novia que era hermosísima. Mirá. ¿No? Y yo también era un lindo pibe, la verdad que debo reconocer, yo era un lindo pibe cuando tenía 20 años. Y ahora somos 2 viejitos chotos. Escuche, pero esa canción Cambia, todo cambia, dice, pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre. Claro, claro. Ni el recuerdo, ni el dolor, Claro. ni algo de mi gente, no me acuerdo la letra, bueno. Bueno, De mi pueblo y de mi gente. usted tiene un espectáculo, que es un espectáculo muy lindo, que se llamó, no sé cómo se llamará ahora, Nada ha cambiado. Palabras andantes. Palabras andantes. Bueno, cuando se llamaba Nada ha cambiado, yo siempre pensaba que usted estaba equivocado, que no es que nada ha cambiado, todo ha empeorado, digamos. O ha cambiado para mal. Ha cambiado para mal. Eso era el planteo, había cambiado para mal. Había cambiado para mal. Bueno, vamos a un temita musical, ya Dale. terminamos con Don Emiliano Zapata. ¿Qué nos depara el A ver, destino? el prisionero, no sé por qué será el prisionero Joaquín Díaz, a ver.